en el estudio de lo que son los carbohidratos y habíamos iniciado con el estudio de los monosacáridos. Si se recuerdan, pues habíamos considerado dos reacciones para los monosacáridos, lo que era la epimerización y lo que era el reordenamiento en nodiol, que son reacciones que sufren los monosacáridos cuando se encuentran en un medio fuertemente básico, ¿verdad? Es decir, con una base fuerte como son los iones hidróxido. Hoy, pues, vamos a considerar otra reacción que pueden sufrir los monosacáridos. Recordemos que ya habíamos dicho que estos eran polihidroxialdehídos o polihidroxicetona, ¿verdad? Entonces, al tener esta función aldehído o cetona y al tener estas funciones alcohólicas, pues los monosacáridos pueden sufrir reacciones redox, ¿verdad? Es decir, reacciones de oxidación y reducción. Porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de un grupo aldehído, puede oxidarse todavía a una función ácido carboxílico. O podemos pensar la reacción contraria, ¿verdad? Un aldehído se puede reducir a un alcohol primario, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de las cetonas. Las cetonas pueden, pues ya sabemos que ya no se pueden oxidar porque el carbono del grupo carbonilo ya no tiene hidrógenos que pueda perder, pero sí puede reducirse para formar lo que serían los alcoholes secundarios. Entonces pueden sufrir, ¿verdad?, estas reacciones redox y las vamos a ir considerando. Entonces, bien, cuando hablamos de reducción, recordar algunas cosas, ¿verdad?, de nuestras clases de Orgánica 2. Primero, que en los compuestos orgánicos la reducción implica la ganancia de hidrógenos o la pérdida de oxígenos, ¿verdad? Y que en el caso de los aldehídos y cetonas, el agente reductor que se utiliza es este, ¿verdad? El borohidruro de sodio, ¿verdad? Y que cuando un aldehído o una cetona se reduce, pues se reduce a un alcohol, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el producto? ¿O cuál sería el producto de una reducción de una aldosa o de una cetosa? Sería un polialcohol, ¿verdad? Porque hasta ahorita, pues hemos dicho, las aldosas tienen la función aldehído y 5 funciones alcohólicas, ¿verdad? Pero si se reduce, entonces lo que tendría serían 6 funciones alcohólicas, bien sea que sea una aldosa o una cetosa. Y estos polialcoholes, en el caso de los monosacáridos, reciben un nombre en particular, que es el nombre de alditol, ¿verdad? Entonces, recordemos que este término al, pues hace referencia a lo que son los aldosas, ¿verdad? Es decir, no hace referencia a ningún monosacárido en particular, sino que es un término genérico. Y lo que sí haríamos es que cambiaríamos esa terminación osa de las aldosas por la terminación itol, ¿verdad? Y entonces hay varios ejemplos de estos alditoles con los cuales nosotros estamos más o menos familiarizados. Por ejemplo, la reducción de la D-manosa forma el D-manitol, que se encuentra presente en lo que son las cebollas, las aceitunas y los hongos, ¿verdad? Entonces, quizá con respecto a los carbohidratos, pues hemos escuchado nosotros que se conoce con el nombre de azúcares, pero hay diferentes grados de dulzura, ¿verdad? Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en el caso de las cebollas, pues las cebollas tienen no un sabor tan dulce como una fruta, pero sí tiene un sabor característico, dijéramos, que debido a este alditol, ¿verdad? Que es el D-manitol. En el caso de las cetosas, sí es importante tener claro que, como habíamos dicho, ese grupo carbonilo de las cetosas no es un centro asimétrico, ¿verdad? Pero cuando se reduce, sí se convierte, ¿verdad? Entonces, la reducción de una cetosa forma 2 alditoles, porque la reacción, pues, justo crea un nuevo centro asimétrico, ¿verdad? Entonces, el grupo H puede estar orientado del lado derecho o puede estar orientado del lado izquierdo, ¿verdad? Si uno piensa, por ejemplo, en un alditol formado a partir de una cetosa, pues podríamos pensar, por ejemplo, en la reducción de la D-fructosa, que forma 2 alditoles, el D-manitol, que ya decíamos, ¿verdad? Se encuentra en las cebollas, en los hongos, en las aceitunas, y el D-glucitol, que quizá pues nosotros
más lo conocemos por el nombre de sorbitol. Si ustedes pues tienen esa costumbre, ¿verdad?, de leer los ingredientes en los empaques, entonces podrá ser que se encontrarán, ¿verdad?, con que el sorbitol es un edulcorante que se adiciona, ¿verdad?, a varios alimentos, ¿verdad? Y entonces naturalmente pues lo podemos encontrar, este sorbitol o D-glucitol, en lo que son las moras, que igual si pensamos en las moras como frutas, pues tampoco son tan dulces como si uno piensa en una piña, por ejemplo, pero tienen un sabor característico, ¿verdad? O las ciruelas, por ejemplo, ¿verdad? No son tan dulces, pero sí tienen pues estos sabores que las distinguen. Entonces, por ejemplo, aquí yo les ponía una foto de estos chicles, ¿verdad? Que supuestamente son chicles light o que tienen bajo contenido de azúcar, y es justo porque en lugar de utilizar sacarosa, que es el azúcar común, pues lo que utilizan es este sorbitol. Y entonces era lo que les decía yo, ¿verdad? Que son los alditoles, son polialcoholes, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan, ¿cuál fue el grupo que se redujo? Pues fue el grupo aldehído, ¿verdad? Porque en la glucosa, que es el que estamos diciendo, ¿verdad? Que el sorbitol es el producto de reducción de que se forma a partir de la glucosa, ¿verdad? Entonces aquí la única diferencia es que ya no tenemos la función aldehído, sino que tenemos, como ya dijimos, los aldehídos se reducen a alcoholes primarios. Bueno, entonces aquí para que vayamos practicando y nos vayamos familiarizando con las estructuras, entonces les traía este ejercicio, ¿verdad? ¿Cuáles productos se obtienen de la reducción de la D-idosa y de la D-sorbosa? Entonces, bien, ya hemos dicho que, bueno, partiendo del nombre, ¿verdad? Entonces decíamos que reemplazaríamos esta terminación osa que tiene aquí, por ejemplo, por la terminación itol, ¿verdad? Entonces quizá más fácil es el nombre, ¿verdad? El producto de la reducción de la D-idosa sería el D. Entonces quedamos con id, ¿verdad? Y cambiamos esta osa por itol, ¿verdad? Entonces sería el D-iditol. Y bueno, ya aquí en el caso de la D-sorbosa, pues ya decíamos, ¿verdad? Reemplazábamos esa terminación osa por itol y entonces el producto sería el D-sorbitol, ¿verdad? Aquí porque pues todavía no nos están preguntando las estructuras, sino que solamente nos preguntan cuál sería, ¿verdad?, el producto. Entonces podemos dar el nombre sin necesidad de hacer la estructura, ¿verdad? No sé si queda claro esto de cómo cambian los nombres. ¿Sí? Bueno, entonces bien. Esta que sería la reducción, ¿verdad? Luego la oxidación, pues como ya decíamos, las cetosas ya no se pueden oxidar, pero las aldosas sí, porque la función aldehído todavía puede oxidarse hasta la función ácido carboxílico. Y luego recordar que, como habíamos dicho, los monosacáridos son polihidroxi, ¿verdad? Es decir, hay varios grupos hidroxilos. Habíamos mencionado, ¿verdad? Hay un grupo hidroxilo primario, que es el del carbono 6, el CH2OH, y luego tenemos 4 funciones alcoholes secundarios, ¿verdad? Que son desde el carbono 2 hasta el carbono 5. Y entonces los alcoholes primarios se oxidan primero a aldehídos y luego estos aldehídos a ácidos carboxílicos. Y como decíamos, los alcoholes secundarios se pueden oxidar a cetonas. Entonces, ¿de qué va a depender que se oxide la función aldehído, o que se oxide la función alcohol primario, o que se oxide las funciones alcoholes secundarios? Pues van a depender de con quién estemos haciendo reaccionar estos monosacáridos, ¿verdad? Entonces podemos hablar de diferentes tipos, dijéramos, de oxidación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con agentes oxidantes débiles, como el agua bromada, solo se oxida
el grupo aldehído, pero al ser un agente oxidante débil, entonces no puede oxidar ni a las cetonas, ni puede oxidar a los alcoholes, ¿verdad? Es decir, solo se oxida la función aldehído. El producto de la oxidación de una aldosa con agua bromada, pues se conoce con el nombre de ácido aldónico. Aquí nuevamente aldónico es el término general, ¿verdad? Entonces si seguimos lo que estábamos mencionando, entonces aquí cambiaríamos la terminación osa, por ejemplo, si fuera glucosa, entonces ¿cuál sería el producto? Sería el ácido glucónico, ¿verdad? Cambiaríamos la terminación osa por la terminación ónico, en este caso. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Entonces, como mencionábamos, las aldosas pues tienen esta función aldehído en el carbono 1 y este reactivo, el agua bromada, al ser un agente oxidante débil, pues solo puede oxidar a esta función, ¿verdad? Y los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos, como mencionábamos. Entonces, lo que miraríamos en términos de la estructura es que cambió este grupo COH del grupo carbonilo a una función, pues, ácido carboxílico. El resto de la cadena, si ustedes se fijan, pues, se mantiene igual, ¿verdad? Y este es el ejemplo que les decía, ¿verdad? Si pensamos, por ejemplo, en la oxidación de la glucosa con agua bromada, pues el producto sería el ácido glucónico. Cambiamos la terminación osa por la terminación ónico. Bien, si utilizamos, perdón, si utilizamos un agente oxidante más fuerte, como por ejemplo el ácido nítrico, entonces al ser un agente más fuerte, el ácido nítrico puede oxidar tanto a la función aldehído como puede oxidar a la función alcohol primario. Si nos acordamos de orgánica 1, ¿quiénes son los que se oxidan más fácilmente? Bueno, si recordamos, ¿verdad? Realmente los alcoholes pueden clasificarse en alcoholes primarios, secundarios o terciarios. Y los más reactivos, pues son los alcoholes primarios, ¿verdad? Entonces, en presencia de un agente oxidante más fuerte, pues se van a oxidar a ambos grupos, la función aldehído y la función alcohol primario, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería nuestro producto? Pues nuestro producto sería un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Que tendría dos grupos carboxilo en los extremos. Estos se conocen con el nombre de ácidos aldáricos. Entonces, bueno, aquí repasando, ¿verdad? Decíamos que cuando solo se oxida la función aldehído y tenemos un solo grupo carboxilo en la posición número 1, pues el ácido, el producto recibe el nombre de ácido aldónico. Estos, donde ya tenemos ácidos dicarboxílicos, pues reciben el nombre de ácidos aldáricos, ¿verdad? Y aquí pues nuevamente, ¿verdad? Cambiaríamos la terminación osa de la aldosa por la terminación árico en este caso. Bueno, entonces aquí les traía estos tres ejercicios y entonces aquí si se fijan ya es diferente al ejercicio que hacíamos anteriormente, ¿verdad? En el ejercicio anterior solo se les preguntaba cuáles eran los productos, ¿verdad? No se nos pedía que los representáramos. Ya en esto, si se fijan, sí, ¿verdad? Represente y nombre los productos de la oxidación con agua bromada de la D-manosa, la D-galactosa y la D-fructosa. El segundo, represente y nombre los productos de la oxidación con ácido nítrico de la D-manosa y de la D-galactosa. Y el tercero, se sabe que dos azúcares A y B son glucosa y galactosa, pero no se sabe cuál es cada uno. Cuando se tratan con ácido nítrico, A da lugar a un ácido aldárico que es ópticamente inactivo, mientras que B da lugar a un ácido aldárico ópticamente activo.
¿Qué azúcar es la glucosa y cuál es la galactosa? Les voy a dar un minuto para que los copien ahí, para que luego podamos hacerlos. Ya, los copiaron. Bueno, lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Bien, entonces aquí en el número 1, pues nos piden, ¿verdad? Que representemos y nombremos los productos de la oxidación con agua bromada de la D-manosa, la D-galactosa y la D-fructosa. Y si se recuerdan, pues yo les había dicho que nos tenemos que saber al menos la estructura de la D-glucosa, ¿verdad? Y en el caso de la D-manosa es el epímero en C2 de la glucosa, ¿verdad? Entonces se la aprendieron, la de la glucosa, para que podamos hacer la de la D-manosa. Bueno, tenemos la función aldehído. Bueno, aquí si quieren se las represento, ¿verdad? Para que estemos claros por qué los aldehídos se pueden oxidar. Se pueden oxidar porque este carbono tiene un hidrógeno, ¿verdad? Que puede ser perdido. Entonces tendríamos esa función aldehído. Luego tenemos el carbono 2, carbono 3, carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6, que es un alcohol primario, CH2OH. Luego ya hemos dicho que todos los monosacáridos, o bueno, a la mayoría de los monosacáridos que nos encontramos en la naturaleza, pertenecen a la familia D, es decir, que el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo tiene el OH del lado derecho. Y luego, no sé si se recuerdan, la de la glucosa, yo les había dicho, ¿verdad? Que yo me lo había aprendido porque tenemos un grupo H del lado derecho, izquierda y derecho, en este caso, ¿verdad? Pero como mencionamos, pues la D-manosa es el epímero en C2 de la glucosa, o sea que tendría la configuración contraria en torno a este carbono, por lo que tendríamos el grupo OH del lado izquierdo. Y luego pues también tendríamos este del lado izquierdo y este en el carbono 4 está del lado derecho. Bueno, esta sería la estructura, ¿verdad? De la D-manosa. Como mencionábamos, cuando utilizamos el reactivo agua bromada, pues estamos hablando de una solución de bromo en agua, ¿verdad? Y este
es un agente oxidante débil, por lo que solo puede oxidar a la función aldehído, y en este caso pues la oxida, como mencionábamos, a una función ácido carboxílico, ¿verdad? Entonces tendríamos que esa función aldehído se convierte en una función ácido carboxílico, y bueno, como ya decíamos, el resto de la cadena se mantiene igual, ¿verdad? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y el carbono 6 pues igual. Entonces aquí solo voy a representar ya los OH, ¿verdad? No, se lo voy a representar todo mejor. Entonces tendríamos todo esto igual, ¿verdad? Solo se oxida la función aldehído. Y como mencionábamos, los productos de la oxidación por agua bromada son los ácidos aldónicos, ¿verdad? Entonces aquí decíamos que esta de acá es la de manosa. Entonces aquí pues se oxida a un ácido carboxílico. Entonces el nombre comenzará, ¿verdad? Escribiendo la palabra ácido. Y luego pues decíamos es un ácido aldónico, en este caso que es específicamente la manosa. Entonces reemplazaríamos esta terminación osa por la terminación ónico, ¿verdad? Entonces sería el ácido de manónico, el producto, en este caso. ¿Hay alguna pregunta? ¿O queda claro? Queda claro. Ok, bueno. Más o Luego, menos. en el siguiente inciso, pues nos dice la de galactosa, ¿verdad? Y la de galactosa, pues sabemos que es el epímero en C4 de la glucosa. Entonces aquí, hablando de la de galactosa, pues bueno, ya decíamos, ¿verdad? Que partiendo de la glucosa, que es la que nos deberíamos de saber, entonces la glucosa tiene, como les decía, como me lo aprendí yo, ¿verdad? OH, derecha, izquierda y derecha. Y luego como pertenecen a la familia D, en el carbono más alejado está del lado derecho. Bueno, entonces esta sería la estructura de la glucosa. Como decimos, la de galactosa es el epímero en C4. Entonces este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Si la glucosa tiene esta configuración, entonces quiere decir que la de galactosa tendría la configuración contraria, ¿verdad? Este grupo OH no estaría del lado derecho, sino que el grupo H estaría del lado izquierdo. Y esta sería la estructura de la de galactosa. Y por eso les decía, ¿verdad? Es importante que nos sepamos al menos, ¿verdad? Es lo mínimo que un profesor de ciencia debería saberse la estructura de la galactosa. Bueno, entonces aquí tendríamos que cambiar también esta estructura, ¿verdad? Como mencionábamos, pues el agua bromada solo puede oxidar esta función aldehído, o sea que se oxidaría a la función ácido carboxílico. El producto aquí de este ácido, perdón, el producto de este ácido, pues si es la de galactosa, entonces en este caso el ácido aldónico se llamaría ácido. Lo escribimos, como les decía, todo igual, ¿verdad? Lo que cambiamos es la terminación osa por la terminación ónico. Entonces el producto sería el ácido D-galactónico, que tendría, como les decía, la misma configuración
a lo largo de estos 4 carbonos, ¿verdad? Entonces, como yo estoy tomando la que hice de la manosa, pues tendría que hacer los cambios, ¿verdad? Ahí pues ustedes en sus notas lo pueden ir haciendo uno para cada uno, ¿verdad? Para que les quede ahí de ejemplo. Entonces este sería el ácido, perdón. Este es un OH, ¿verdad? Aunque no se logra ver bien. No, aquí sí ya lo logré. Muy bien. Y en el carbono 4 el OH estaría del lado izquierdo. Entonces estos serían los productos. Lo importante, como mencionábamos, es que tengamos claro esto que mirábamos, ¿verdad? De que el bromo es un agente oxidante débil y solo oxida al grupo aldehído, ¿verdad? No puede oxidar ni a las cetonas ni a los alcoholes, y que el producto, decíamos, recibía el nombre de ácido aldónico, ¿verdad? Esto de que los aldehídos se oxidan a ácidos carboxílicos, pues fue algo que aprendieron en Orgánica 2, cuando vieron las reacciones de ácidos carboxílicos. Si hay alguna duda con respecto a esto de la oxidación de los aldehídos, pues no es tema de esta clase, ¿verdad? Sino que sería de que fueran a revisar sus notas de Orgánica 2. Y bueno, y el último es que representemos y nombremos los productos de la oxidación con agua bromada de la D-fructosa. Y lo que tendríamos que tener todas claras es que la D-fructosa es una cetosa, ¿verdad? Entonces, al ser una cetosa, la D-fructosa, que era la otra estructura que decíamos, ¿verdad? Que nos tenemos que saber, al menos, entonces, sabemos que en el caso de las cetosas, el grupo carbonilo está en la posición 2. En el carbono 1 pues tenemos una función alcohol primario. Luego tenemos el carbono 2 que tiene el grupo carbonilo. Y luego tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que sería el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6, que también es una función alcohol primario. La D-fructosa, entonces nuevamente, ¿qué significa que pertenezcan a la familia D? Que la configuración del carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo tiene el grupo hidroxilo del lado derecho. Bueno, y a ver si se acuerdan. ¿Qué disposición tienen? ¿Dónde se encuentran estos OHs? Del carbono 3 y del carbono 4. De la D-fructosa. En el carbono 3, el OH está a la izquierda. ¿Segura? El, No, pues yo les pregunto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, solo porque es importante, ¿verdad? Que nos acordemos. Entonces, efectivamente, ¿verdad? Está del lado izquierdo y del lado derecho. Tiene la misma configuración. Si se recuerdan, se las había dicho. Bueno, aquí ya casi no se ve, ¿verdad? Se ve bien chiquito. Pero tiene la misma configuración de la glucosa con respecto a estos carbonos, ¿verdad? Al 3 y al 4. Entonces, sí, qué bien que ya se los aprendieron, ¿verdad? El carbono 3 está del lado izquierdo, carbono 4 está del lado derecho. Y lo tendríamos aquí, ¿verdad? Bueno, y entonces, ¿cuál sería el producto? Miren que no les borré este de aquí arriba. Entonces, ¿qué tendríamos que poner? ¿Cuál tendría que ser nuestra respuesta a esta pregunta que les hacía? Representemos y nombremos los productos de la oxidación con agua bromada. ¿Qué tendríamos que responder?
Si nosotros tenemos esa fructosa en un beaker en el laboratorio, en un tubo de ensayo en el laboratorio, y le adicionamos agua bromada, ¿qué pasará? Ocurrirá algo. Es esto, igual que esto que tenemos acá. Es la de galactosa igual que la de fructosa. Serían semejantes, la de galactosa y la de fructosa. Pertenecerían a la misma clase de monosacáridos. ¿Sí o no? Perdón. ¿Sí o no? ¿Me escuchan, jóvenes? ¿O no tengo internet? ¿Me escuchan? ¿O ya se fueron? ¿Jóvenes? Ahorita sí, Lee. Ok. Pertenecerían a la misma clase de compuestos. Bueno, no, ¿verdad? No pertenecen a la misma clase. Esta es una acetona y esta es una función aldehído, ¿verdad? Y como mencionábamos aquí, ¿verdad? Que era lo que les decía hace un rato, el agua bromada es un agente oxidante débil y oxida con facilidad el grupo aldehído, pero no puede oxidar ni a las cetonas ni a los alcoholes, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se nos hiciera esta pregunta, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que responder? Pues lo que tendríamos que responder es que no reacciona, ¿verdad? Es decir, no podríamos ahí representar una estructura. Bien, no sé si queda claro o hay alguna pregunta. Jóvenes. No, Lee. De mi Ok, parte. ok. Bueno, entonces seguiríamos con el segundo, ¿verdad? Entonces el segundo problema nos dice que representemos y que nombremos los productos de la oxidación con ácido nítrico, de la D-manosa y de la D-galactosa. Entonces, bien, decíamos que en el caso del ácido nítrico, pues es un agente oxidante más fuerte que puede oxidar tanto a la función aldehído como a la función alcohol primario y que lo que se formaba era un ácido dicarboxílico, ¿verdad? Que tiene dos grupos carboxilos porque puede oxidar a la función aldehído y puede oxidar a la función alcohol primario. Aquí
pues bueno, ahí les dejo a ustedes que hagan el de la D-manosa y yo aquí lo que voy a utilizar es el de la D-galactosa. Y cambiaríamos, ¿verdad? Ya el reactivo ya no sería el agua bromada, sino que el reactivo sería el ácido nítrico, que como es un ácido fuerte y además es un agente oxidante, pues como les decía, va a oxidar a la función aldehído, pero también va a oxidar a la función alcohol primario. Entonces aquí nuestro producto tendría una función ácido carboxílico en el carbono 1, pero también tendría otra función carboxilo en el carbono 6. Estos, que ya son ácidos dicarboxílicos, entonces decíamos que se llamaban ácidos aldáricos. En este caso, pues cambiaríamos, ¿verdad? La terminación osa por la terminación árico. En este caso, entonces sería ácido de galactárico, ¿verdad? El producto de la reacción de la D-galactosa con el ácido nítrico. En el caso del producto de la oxidación de la D-manosa con el ácido nítrico sería el ácido D-manárico. Como ya decíamos, entonces la manosa pues es el epímero en C2, perdón, de la glucosa, ¿verdad? Ahí ya la habíamos copiado, la estructura de la D-manosa, entonces pueden hacer ustedes el producto, ¿verdad? La estructura para el ácido D-manárico. Y el último, pues ese sí implica, pues aplicar, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en nuestras clases de química orgánica 1 y 2 junto con esto, ¿verdad? Entonces se nos dice que en el laboratorio, pues, usted podría pensar, ¿verdad? Que si alguna de ustedes pues es contratada en un colegio que tiene un laboratorio de química, entonces usted solo sabe que en 2 frascos pues están, ¿verdad? Que un frasco es de glucosa y el otro es de galactosa, pero no saben cuál es cada uno. Entonces y usted cuenta en ese laboratorio con ácido nítrico, entonces usted hace el ensayo, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que obtendríamos, verdad? En este caso, el caso de que formarían estos ácidos aldáricos que mencionábamos. Uno de ellos, si usted contara con un polarímetro, pues podría determinar, ¿verdad?, que es ópticamente activo, es decir, que rota el plano de luz polarizada y que el otro no lo hace, ¿verdad? Entonces, a partir de esa información, nosotros deberíamos de poder ser capaces, ¿verdad?, de contestar qué azúcar es la glucosa, si A o B, y qué azúcar es la galactosa. Entonces, bien, en este problema, ¿qué es lo que necesitamos? Pues hacer las estructuras de estos ácidos aldáricos para estos 2 azúcares para poder, al analizar la estructura, determinar cuál sería ópticamente activo y cuál sería ópticamente inactivo, analizando solo las estructuras, ¿verdad? Porque ahorita pues ninguna de nosotras tiene una solución de ninguna de estas sustancias y tampoco tenemos un polarímetro. Pero sí, analizando las estructuras podríamos hacerlo. Entonces, bien, aquí yo ya tengo la estructura del ácido galactárico y voy a hacer la estructura de lo que sería el ácido glucárico, ¿verdad? Que sería el de la glucosa. Entonces ya dijimos, los ácidos aldáricos son ácidos dicarboxílicos, como pertenecen a la familia D. Entonces tenemos carbono 2, carbono 3, uy, me quedó bien pegado, carbono 3, carbono 4, carbono 5, pertenecen a la familia D, entonces el hidroxilo
del carbono simétrico más alejado lo tiene del lado derecho. Y como ya habíamos dicho, ¿verdad? En la glucosa tenemos OH del lado derecho, izquierdo y derecho. Bueno, ¿cuál tendría que ser o qué tendríamos que buscar en la estructura para poder decir cuál será el ácido aldárico que es ópticamente activo y cuál sería el que sería ópticamente inactivo? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? ¿Qué especies son las que son ópticamente inactivas, las que no rotan el plano de luz? ¿Qué propiedad tienen? O lo podemos pensar del otro lado, ¿verdad? Las que sí rotan el plano de luz, las que sí son ópticamente activas, ¿qué características tienen? Bien, lo que hace que una molécula sea ópticamente inactiva es si tiene un plano interno de simetría, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted corta imaginariamente, ¿verdad?, a la molécula por la mitad, las moléculas que tienen planos de simetría, pues esas dos mitades son imágenes especulares, ¿verdad? Entonces, al ser imágenes especulares, no pueden rotar el plano de luz. Entonces, ¿quién tendría un plano de simetría? ¿El ácido D-galactárico o el ácido D-glucárico? Si usted corta las moléculas así por la mitad y luego pone las dos mitades frente a frente, así, al doblarla, ¿cuál tiene un plano de simetría? ¿Me escuchan ustedes o no? ¿Escuchan, jóvenes? Sí, Lique. Ah, pues como nadie me contesta, me entra la duda. Bueno,
quien tiene un plano de simetría es el ácido D-galactárico, ¿verdad? Si nosotros aquí, pues aquí lo que pasa es que este lo tengo de forma condensada, ¿verdad? Ustedes también, ¿verdad? Podrían, eso no tendría que ser como un problema, ¿verdad? Que no lo vean idéntico, porque lo que se tiene que saber es que los dos grupos, pues son lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros representáramos en una hoja de papel a esta estructura y la dobláramos por la mitad, pues este carbono quedaría enfrente de este oxígeno enfrente de y este OH quedaría enfrente de este OH, este hidrógeno enfrente de y lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, el ácido D-galactárico tiene un plano de simetría. Este se representa por una alfa, ¿verdad? El ácido D-glucárico pues no tiene plano de simetría, ¿verdad? Es decir, si nosotros cortáramos, aunque como ya les digo, esto realmente no es que usted pueda cortar la molécula, ¿verdad? Cuando usted analiza la estructura, entonces usted dice, este tiene un plano de simetría interna, pero no es que realmente la molécula se pueda cortar. Y el ácido D-glucárico no lo tiene, ¿verdad? Entonces aquí, a esta pregunta, cuando nos dicen, ¿verdad? Cuando se trata con ácido nítrico A, da lugar a un ácido aldárico ópticamente inactivo. Entonces, ¿quiénes son los que son ópticamente inactivos? Los que tienen este plano de simetría, ¿verdad? Entonces, como este ácido aldárico es el producto de la reacción con ácido nítrico de el compuesto A, entonces usted ¿qué puede concluir? Puede concluir que A es la glucosa, ¿verdad? Porque cuando la glucosa se trata con ácido nítrico, es que se forma, glucosa, la galactosa. Cuando usted trata la galactosa con ácido nítrico, se forma este ácido D-galactárico que tiene este plano de simetría interna. Y como les decía, los planos de simetría pues hacen que las moléculas sean ópticamente inactivas porque tienen imágenes especulares, ¿verdad? Que se superponen, mientras que en el ácido glucárico no, ¿verdad? Entonces, ¿quién sería B? Pues B sería la glucosa, ¿verdad? Porque ahí sí si seguimos leyendo el enunciado del problema, pues nos decían, ¿verdad? Que B, mientras que B da lugar a un ácido aldárico que es ópticamente activo. Bueno, entonces esa sería otra de las reacciones, ¿verdad? De los monosacáridos. Entonces ya llevaríamos 4, ¿verdad? Lo que es la epimerización, el reordenamiento enodiol, la reducción y la oxidación, solo que en la oxidación pues hablábamos de 2 tipos, con un agente oxidante débil, como el agua bromada, y con un agente oxidante fuerte, como es el caso del ácido nítrico. También pues ocurre que los aldehídos, porque ya habíamos dicho, ¿verdad?, qué reacciones van a sufrir los monosacáridos. Pues las reacciones que pueden sufrir los aldehídos y las reacciones que pueden sufrir los alcoholes. Quizás, pues ustedes saben, ¿verdad?, de personas o conocen personas que son diabéticas, ¿verdad? Entonces son personas que deben de medirse, ¿verdad?, frecuentemente lo que son sus niveles de glucosa en sangre. Con el avance, ¿verdad?, de la tecnología, pues las personas no necesitan ir a un laboratorio a que les tomen la muestra de sangre para poder conocer, ¿verdad?, cuál es su nivel de glucosa en sangre, sino que se cuentan con estos aparatitos que se llaman glucómetros, que permiten pues medir la glucosa, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes lo conocen, pero por este extremo tienen como una pincheta, como un clavito, una porción, ¿verdad?, para que la persona se apoye el dedo y le salga, ¿verdad?, esta gota de sangre. Y luego, pues estos aparatitos, las personas tienen que comprar estas cintas
que son cintas reactivas, ¿verdad? Entonces, colocan la sangre sobre esta cinta y en esta cinta se lleva a cabo, ¿verdad? Una reacción química que es la que permite poder tener una idea de la cantidad de glucosa que la persona tiene en sangre. Quizá lo vieron esto en anatomía y fisiología, ¿verdad? Lo que es la diabetes, pues tenemos unos valores normales, dijéramos, de glucosa en sangre que tienen que encontrarse alrededor de 65 microgramos, ¿verdad? Por cada decilitro en sangre. Y a medida, pues, vamos teniendo estos valores, pues va aumentando justo nuestro riesgo, ¿verdad? De tener las implicaciones de la diabetes, ¿verdad? Entonces, la glucosa que está en el torrente sanguíneo, entonces lo que puede hacer es que reaccione con un grupo amino, ¿verdad? Para formar una imina, que quizás se recuerdan de orgánica 2. Las iminas son compuestos nitrogenados que se caracterizan porque tienen un doble enlace carbono-nitrógeno, ¿verdad? Y esta imina que se forma puede sufrir un reordenamiento para formar un compuesto que se conocen como alfa-aminocetonas, ¿verdad? Específicamente, cuando hablamos de estos niveles de glucosa en sangre, entonces esta alfa-aminocetona recibe un nombre específico que es la hemoglobina A1C, ¿verdad? Y de hecho, esto es la concentración de esta alfa-aminocetona es lo que es capaz de poder medirse a través de estos aparatitos, ¿verdad? Entonces, de hecho, no sé si aquí se fijan ustedes, aquí aparece A1C, ¿verdad? Que es ese nombre. Entonces, realmente no determinamos directamente la cantidad de glucosa que hay en la sangre, sino que la cantidad de esta alfa-aminocetona que se forma. Pero sabemos que entonces este compuesto se forma por la reacción de un grupo amino, que es lo que tenemos en estas cintas reactivas, que reacciona con la función aldehído de la glucosa que usted tiene aquí en su sangre, ¿verdad? Entonces, esta es la reacción que se utiliza, ¿verdad?, en estos aparatitos. Pero también esa misma reacción es la que tiene una de las implicaciones, bueno, la diabetes tiene varias implicaciones serias, ¿verdad?, para la salud, pero quizá una de las que más, pues, afecta a las personas es que pueden perder la vista, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué pierden la vista las personas diabéticas? Pues es algo que se conoce con el nombre de catarata, ¿verdad? Que es una complicación común en la diabetes y justo se debe al hecho de que esta glucosa puede reaccionar con los grupos aminos de las proteínas. Entonces, recordemos, ya vimos proteínas, ¿verdad? Que las proteínas están formadas por aminoácidos. Y bueno, ya decíamos, ¿verdad? En la estructura secundaria, pues estos grupos aminos son los que forman estos puentes de hidrógeno con los grupos carbonilos y dan las formas de alfa hélice y la beta plegada, así se recuerdan. Es decir, en las proteínas sí hay grupos aminos como estos que mencionamos que están en estas cintas reactivas. Entonces sabemos que el ojo, si nos acordamos de anatomía y fisiología, es un órgano que está muy irrigado, es decir, hay mucha sangre, ¿verdad?, circulando a través del ojo. Y entonces, si en esa sangre anda mucha glucosa, entonces lo que va ocurriendo es que esa glucosa va reaccionando con esos grupos amino de las proteínas que se encuentran en el cristalino del ojo. Y justo la catarata es esa, ¿verdad? Es un opacamiento del cristalino, es decir, se va nublando, como que se va ensuciando, porque se van depositando, ¿verdad? Estas iminas que mencionamos y eso es lo que hace que eventualmente pues la persona pierda la vista, ¿verdad? Hay cirugías que pueden corregir esto porque le quitan su cristalino natural y le ponen un cristalino, un lente artificial, ¿verdad? Entonces ya no es algo irremediable. Hace algunos años sí, ¿verdad? Las personas diabéticas perdían la vista porque no existían estas cirugías, ¿verdad? No estábamos tan avanzados. Pero bueno, aquí es donde vemos, ¿verdad?, que todas estas reacciones sí son importantes. Este mecanismo que está tomado, de hecho, de un libro de Orgánica 2, perdón, no de Orgánica 2, de un libro de Química Orgánica,
pero que son las reacciones que aprendimos en Orgánica 2. Aquí está pues el mecanismo, ¿verdad? Por el cual pues una acetona, una aldosa como la glucosa o una cetosa como la fructosa pueden reaccionar, ¿verdad? Entonces recordemos que este grupo carbonilo está polarizado. Este carbono tiene una carga parcial positiva, puede ser atacado por este par de electrones solitarios de una amina. Como decíamos, este grupo amino puede provenir de una proteína. Entonces se da este ataque, ¿verdad? El ataque nucleofílico, se rompe el enlace pi, se forma este intermediario tetraédrico. Luego aquí tenemos en esta misma molécula, ¿verdad? Un nitrógeno con carga positiva. Aquí los hidrógenos están condensados, pero tendríamos que saber, ¿verdad? Que hay un hidrógeno hacia aquí arriba y otro probablemente hasta aquí abajo. Y entonces este hidrógeno de aquí arriba está bien cerca, ¿verdad? De estos oxígenos y puede darse esa transferencia, que aquí se logra ver, ¿verdad? Uno de los hidrógenos del grupo amino pasa al oxígeno y esto hace que se neutralice, ¿verdad? El oxígeno pues queda neutro como OH y el nitrógeno perdió esa carga positiva. Este tipo de compuestos, quizás se recuerden, ¿verdad? Se conocen con el nombre de carbinolaminas porque es un mismo carbono que tiene un grupo alcohol y un grupo amino, ¿verdad? Luego, pues este grupo H es protonado, ¿verdad? Esta reacción que ocurre en nuestro cuerpo, ¿quién provee este ion hidronio? Pues ya hemos dicho, ¿verdad? Nosotros no tomamos ácido sulfúrico ni tomamos hidróxido de sodio. Lo que tenemos en grandes cantidades es cantidad de agua, pero tenemos a las enzimas. Entonces puede ser que una enzima momentáneamente para acelerar esta reacción protone a una molécula de agua y se forma temporalmente este ion hidronio que cede un protón al ion OH para formar, bueno, para convertir, ¿verdad? Este OH, que es un mal grupo saliente, en un buen grupo saliente que es el agua. ¿Qué provoca la salida de esta molécula de agua? Que este par de electrones solitarios de nitrógeno formen un doble enlace carbono-nitrógeno. Y aquí es donde les digo, ¿verdad? Las iminas son compuestos nitrogenados que tienen un doble enlace carbono-nitrógeno. Luego, otra molécula de agua desprotona a este hidrógeno y se forma lo que es la imina. Y nuevamente volvemos a tener el ion hidronio, que para el final de la reacción, entonces, la enzima se volverá a protonar y entonces volveremos a tener agua y la enzima volverá a estar en su estado tal como inició, ¿verdad? Entonces, esto solo para que nos acordemos de este mecanismo. Para más detalles, como les digo yo, pueden revisar su libro de orgánica, ¿verdad? Pero sí es una reacción que es muy importante tenerla clara, porque es el mecanismo por el cual en los laboratorios, si usted se hace alguna vez una prueba de glucosa, lo que hacen es esa reacción, ¿verdad? Entre la glucosa y un reactivo que tiene un grupo amino, y de manera indirecta, entonces usted determina la concentración de glucosa porque realmente lo que miden, como les repito, es la concentración de esta alfa-aminocetona. Y esta misma reacción es la responsable de que las personas que no controlan sus niveles de glucosa en sangre, pues pueden perder la vista. Entonces ahí ya llevaríamos nuestra sexta reacción, ¿verdad? De los monosacáridos. Luego, la que vamos a ver ahorita es porque realmente nosotros en la naturaleza no nos encontramos a los monosacáridos en general como cadenas abiertas, sino que nos las encontramos en formas cíclicas, ¿verdad? Entonces esta es otra reacción de los aldehídos y las cetonas. Esperaría yo que se acordaran de orgánica 2, ¿verdad? Que es la formación de los acetales, cetales, hemicetales y hemiacetales, ¿verdad? Esto son las reacciones de los aldehídos y cetonas con alcoholes. Como ya hemos dicho, los monosacáridos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Entonces, en la misma molécula de un monosacárido está esa función aldehído y a su vez están estos grupos alcoholes. Entonces, la reacción ocurre intramolecularmente, es decir, en el interior de una molécula. Recordar esto, ¿verdad? Si el grupo aldehído y el grupo hidroxilo forman
parte de la misma molécula, entonces la molécula se puede ciclar, es decir, cerrarse y formar un compuesto cíclico, perdón. Estos hemiacetales cíclicos son estables, si nos acordamos allá de cicloalcanos, si son anillos de 5 o de 6 miembros, porque son los menos tensados, y como les mencionaba, de hecho la glucosa se presenta casi completamente en la naturaleza en su forma cíclica, no en su forma de cadena abierta, ¿verdad? Entonces esta es la proyección de Fischer que hemos mencionado que deberíamos de sabernos. Y entonces está lo que mencionamos, ¿verdad? Entonces, bien, pensar que si vamos a ciclar, entonces, bueno, la reacción está, esta formación de acetales es entre un aldehído y un grupo alcohol. Entonces, bueno, si usted piensa, ¿verdad? Si fuera el grupo hidroxilo del carbono 2 que atacaría al carbono 1, pues ahí no se formaría un ciclo, ¿verdad? Porque dos no forman un ciclo, dos lo que forman es una línea. Tampoco sería el hidroxilo del carbono 3 que atacaría al carbonilo de la función aldehído, porque ya sabemos que los anillos de 3 miembros están muy tensados, son muy inestables. Todavía los de 4 siguen siendo inestables y entonces cuando hablamos y decimos que se va perdiendo esa tensión de anillo cuando ya estamos en los ciclos de 5 miembros o en los de 6 miembros. Entonces realmente aquí, ¿quién es el que ataca a este grupo carbonilo? Pues bueno, primero pensar que las estructuras no son rectas, ¿verdad? Esto es algo que se les hace énfasis, ¿verdad? ¿Cuál es la estructura que realmente describe mejor la disposición que adoptan los átomos en el espacio? Si nos acordamos allá, ¿verdad? De las conformaciones de los alcanos, son las estructuras lineoangulares, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, ¿verdad? Entonces aquí imaginarnos que realmente, como les digo, no es que estos estén así tan derechitos, ¿verdad? Entonces aquí pensar que nosotros tenemos, ¿verdad? Un grupo hidroxilo en una cara, dijéramos. El otro grupo hidroxilo lo tenemos en otra cara. Y luego tenemos este grupo hidroxilo y tenemos otro, ¿verdad? Entonces ahí pensarlos que realmente están en estas disposiciones, ¿verdad? Y aquí entonces tendríamos el último, que sería este del carbono 6, ¿verdad? Como mencionaba. Entonces aquí se habla de una como que se doblan, que es lo que podríamos entender, ¿verdad? Con estas flechas, pero realmente pensar que no es que se doblan, o sea, uno pensaría que se doblan si se las imagina rectas, pero realmente tener claro que estas disposiciones pues son así, ¿verdad? Y luego estos OH pues tampoco son de esta forma como yo los he representado, sino que acordémonos que hay un enlace con el hidrógeno y que estos oxígenos tienen pares solitarios, ¿verdad? Y luego lo que ya les mencionaba, tener presente que este carbono del carbonilo está polarizado, bueno, todo lo que aprendieron en orgánica 2, ¿verdad? Entonces ahí es donde se lleva este ataque entre lo que es, ¿verdad? O esta reacción entre lo que es la función aldehído y lo que es la función hidroxilo. Y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba. Entonces aquí lo que sí es importante es tener claro, ¿verdad? Bueno, yo aquí la escribí de izquierda a derecha. Aquí está escrito, si ustedes se fijan, de derecha a izquierda, ¿verdad? Es decir, tienen el grupo carbonilo de este lado y luego la cadena pues se va desarrollando hacia acá. Para que solo lo tengan claro, ¿verdad? Entonces carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5. Aquí está el carbono 6, si ustedes se fijan. Y entonces, ¿quién es el que ataca? Al grupo carbonilo es el oxígeno del OH que está unido al carbono 5. Entonces aquí en el mecanismo, solo tener claro esto, ¿verdad?
la flecha sale del par de electrones solitarios del oxígeno, que se enlaza a este carbono, y eso provoca la ruptura. Importante esto que tenemos aquí, ¿verdad? Que es que para que esta reacción realmente inicie, debe de protonarse. No sé qué tanto se recuerdan realmente de estas reacciones de aldehídos y cetonas con los alcoholes, pero son reacciones que se llevan a cabo en medio ácido porque este ácido protona a este oxígeno, tal como lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí ya está protonado, y eso hace más susceptible a este carbono de ser atacado, ¿verdad? Por un nucleófilo neutro como es este, porque el oxígeno realmente aquí está en una posición cómoda, dijéramos, porque tiene su octeto, no tiene ninguna carga. Entonces, para hacer que la reacción realmente transcurra, tenemos que hacer este más deficiente en electrones y eso se logra protonando a este oxígeno, ¿no? Entonces, por eso aquí no está representado, pero el primer paso que deberíamos de tener claro es que este oxígeno tiene dos pares de electrones solitarios, ¿verdad? Pero es uno de ellos el que comienza protonándose, ¿verdad? Que es lo que ya vemos aquí. Entonces, una vez que este oxígeno está protonado, jala, porque esta carga positiva no le estabiliza, entonces vuelve a este carbono más deficiente en electrones, y entonces es atacado por este oxígeno. Y aquí, entonces, si se fijan, esta flecha es la que nos está indicando que la cadena se cerró, la cadena se cicló, se enlazó a este oxígeno con este carbono, y entonces ahí se formó el anillo, ¿verdad? Como este carbono ya está formando 4 enlaces, pues este ataque forzosamente va a provocar la ruptura del enlace pi. El oxígeno entonces quedaría con 2 pares de electrones solitarios. Entonces aquí si nos fijamos, ya se cerró la cadena, ¿verdad? Esta estructura que se conoce con el nombre de proyecciones de Haworth, pero quizá nos acordamos de orgánica 1, el ciclohexano realmente no es plano, porque si fuera plano todos sus enlaces estarían eclipsados y eso desestabiliza la molécula. Entonces sí nos acordamos de orgánica 1. ¿Cómo encontramos a los ciclohexanos? A los ciclohexanos los encontramos en sus conformaciones de silla, que son estas que tenemos acá y que quizá se recuerdan, ¿verdad? De orgánica 1. Y bueno, de las conformaciones decía, pues acordarse, ¿verdad? Que la mitad de los enlaces están en posición axial, la otra mitad está en posición ecuatorial, que los ciclos tienen dos caras, cara derecha, cara izquierda, o la cara superior y la cara inferior, como estén viendo la molécula. Y bueno, fijarnos que en esta ciclación, ¿qué ocurrió? Pues este carbono del grupo carbonilo, ya habíamos dicho, ¿verdad? Este no es un carbono quiral cuando está en su forma aldehído, porque para que sea un carbono quiral tiene que estar unido a 4 grupos. Y en su forma aldehído solo está unido a un carbono, a este hidrógeno y a este oxígeno. Pero, ¿qué ocurre cuando se cicla? Cuando se cicla, entonces ahora sí, este carbono está unido a este OH, está unido a este hidrógeno, está unido a este carbono, que a su vez está unido a un hidrógeno y un OH, y queda unido a este oxígeno. Entonces ahora sí, ¿verdad? Está unido a 4 grupos diferentes, y por eso es que decimos que aquí se forma un nuevo centro asimétrico. Entonces, como se forma un nuevo centro asimétrico, era lo que les decía, ¿verdad? Puede ocurrir dos cosas. Como implica pasar de una forma trigonal a una forma tetraédrica, pues puede ser que el OH quede en posición axial o que el OH quede en posición ecuatorial, ¿verdad? Y entonces ahí vamos a hablar de anómero alfa o de anómero beta, dependiendo en qué posiciones quede.
No sé si queda más o menos claro el mecanismo. Yo les animaría, como les digo yo, que vayan a revisar sus notas, ¿verdad? De Orgánica 2, para que nos acordemos de esta reacción de formación de acetales. Entonces, bien, no solo ocurre esto con la glucosa, ¿verdad? Que es una aldosa. También ocurre con la cetosa, porque como decíamos, esta reacción es la reacción del grupo carbonilo, de los aldehídos o de las cetonas con alcoholes. Entonces, como ya hemos dicho, en los monosacáridos se cumplen las dos cosas, que está el grupo carbonilo y que hay suficientes grupos OH, ¿verdad? Entonces también la fructosa se cicla. Si se fijan en este caso, pues igual quien ataca es el hidroxilo del carbono 5, solo que ahora ya sabemos, ¿verdad? Que en el caso de las cetosas, ¿en qué posición está el grupo carbonilo? Está en la posición 2. Entonces, este hidroxilo del carbono 5 ataca este carbono 2, que si se fijan, como ya dijimos, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es la protonación de este grupo carbonilo. Sin esa protonación, pues la reacción realmente no ocurre. Una vez que se ha protonado, entonces este hidroxilo lo ataca, aquí ya se formó el enlace y la cadena se cerró, ¿verdad? Se formó el ciclo. Aquí bien importante, no lo mencioné, ¿verdad? Pero pensar que cuando la glucosa se cicla, el carbono 6 queda por fuera del anillo, ¿verdad? Formando el anillo son el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. El sexto miembro del anillo es el oxígeno, que si se fijaron, no sé si ya se habían fijado aquí, ¿verdad? Pero posteriormente este oxígeno pierde este protón, ¿verdad? Porque si aquí se fijan ustedes, ya este oxígeno ya no tiene este hidrógeno, sino que queda al final. Nuevamente, si pensamos en una enzima, fue una enzima la que se dio este protón y fue una enzima la que después lo quitó, ¿verdad? Entonces, no perder de vista que todas estas reacciones son catalizadas por enzimas. Y bueno, esto, ¿verdad? Que queda aquí por fuera. Porque en el caso de la fructosa, entonces si nos fijamos, quedan por fuera del ciclo dos carbonos, que son los primarios, ¿verdad? El carbono 1 y el carbono 6. Y la cadena se cicla entre el oxígeno del carbono 5 y el carbono 5, que está aquí, ¿verdad? El carbono 4, el carbono 3 y el carbono 2, que son los que forman el anillo. El 1 y el 6 quedan por fuera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, esto que les decía, ¿verdad? Puede ser que el hidroxilo, cuando pensamos que la glucosa se ha cerrado, puede ser que este hidroxilo quede en posición axial o puede ser que quede en posición ecuatorial, ¿verdad? Como la vemos en este caso. Entonces, este carbono que antes era, y aquí no sé si lo logran ver, ¿verdad? Esta es la forma de la cadena abierta. Todavía no están unidos estos, ¿verdad? Sino que es la forma de cadena abierta. Cuando se cicla, puede ser que se cicle de esta forma, que el hidroxilo quede en posición ecuatorial, o puede ser que quede de esta forma, ¿verdad? Entonces, este carbono, que en la cadena abierta es el carbono del grupo carbonilo, ya en la forma cíclica ya no es un carbono de un grupo carbonilo, entonces recibe el nombre de carbono anomérico, ¿verdad? Ese es un nombre que tenemos que tener claro, ¿verdad? Entonces, el carbono hemiacetal se denomina carbono anomérico, que se identifica con facilidad como el único átomo de carbono unido a dos oxígenos, ¿verdad? Si se fijan, este carbono de acá está unido a este oxígeno y está unido a este otro. Entonces, este es el carbono anomérico. Y este carbono anomérico, entonces, como les decía, puede tener ese grupo hidroxilo en posición axial hacia abajo. Y entonces hablamos del anómero alfa. Entonces, en el anómero alfa, el grupo hidroxilo del carbono anomérico está hacia abajo en posición axial. En el anómero beta, ese grupo hidroxilo
del carbono anomérico está hacia arriba, en la cara superior, en posición ecuatorial, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos como cambiándole a los nombres. Antes solo hablábamos de, perdón, aquí no está el nombre, pero solo hablábamos de la D-glucosa. Ahora cuando ya está formando el anillo, entonces se le agrega, ¿verdad? Que puede ser alfa o puede ser beta, dependiendo de qué posición tenga el grupo hidroxilo. Sigue siendo D, porque ya dijimos que pertenecen todos a la familia D. Sigue siendo la glucosa, solo que ahora como está en anillo de 5, entonces quizás se acuerden de orgánica 2 también, del pirano y del furano, cuando vieron hidrocarburos aromáticos. Y bueno, este anillo se parece al del pirano, que es un compuesto que tiene un oxígeno, ¿verdad? Es un éter que tiene un oxígeno formando un anillo de 6 miembros. Entonces, por eso se le da el nombre de alfa D glucopiranosa o beta D glucopiranosa. Entonces, ¿cómo saber, dijéramos, si usted la tiene que representar en forma de cadena abierta o en su forma cíclica? Pues el nombre. Si ya usted se encuentra con este piranosa, le está haciendo referencia a la forma cíclica. Si solo se le hablara de D-glucosa, como los ejemplos que vimos anteriormente, pues sería la cadena abierta. Y en el caso de la fructosa, ay, perdón, aquí no me fijé que esta imagen tiene un error. Aquí ya no es piranosa, porque ya los anillos de 5 miembros a quien se parecen es al furano. Entonces aquí tengo que quitar esta imagen de esta presentación. Realmente el nombre sería beta D fructofuranosa, porque se parece al anillo del furano. Y esta sería la alfa D fructofuranosa también, en este caso. Bueno, entonces, en el caso de la fructosa, ¿cuándo es el anómero alfa y cuándo es el anómero beta? Entonces, el anómero alfa de la fructosa tiene el grupo anomérico OH, es decir, este, hacia abajo, en posición trans respecto a este grupo CH2OH del carbono 6, es decir, están en caras opuestas. En el anómero beta, tiene el grupo anomérico, el hidroxilo, hacia arriba, ¿verdad? Y esto es como fijarnos en esto, ¿verdad? ¿Está el hidroxilo hacia arriba o está el hidroxilo hacia abajo o está el hidroxilo hacia arriba? Entonces aquí como técnica, ¿verdad? Alfa, usted le pone alfa abajo. Bueno, yo así me lo aprendí. A cada una de ustedes, como les digo yo, puede encontrar sus propias técnicas. Y entonces si en el alfa está hacia abajo, pues el beta tiene que estar hacia arriba, ¿verdad? En este caso. Bueno, bien, entonces solo vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a tomar un receso. Bueno, ya casi se nos fue 1 hora y media. Pero sí, mejor hagamos el ejercicio y después tomamos unos minutos de descanso. Entonces dibuje los siguientes azúcares usando proyecciones de Haworth y conformación de silla. Para la beta D, galactopiranosa, y para la alfa D, tagatofuranosa. Bueno, entonces como les decía aquí, desde que ya leemos aquí piranosa y furanosa, eso nos tiene que dar idea de que nos están hablando de estructuras cíclicas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí
vuelvo a hacerles referencia a que aprendámonos la de la glucosa, ¿verdad? Si ya tenemos claro que la galactosa es el epímero en C4 de la glucosa, entonces la estructura de la beta de galactopiranosa va a ser la misma estructura de la beta de glucosa, excepto en el carbono 4, porque ya hemos dicho, los epímeros son compuestos que difieren solo en la configuración en torno a un carbono. En el caso de la galactosa, específicamente en torno al carbono 4. Entonces aquí, si retrocedemos, entonces aquí tenemos la beta de glucopiranosa. Entonces, esta es la glucopiranosa, como les decía yo. La galactosa va a ser igual que la glucosa, excepto alrededor del carbono 4. Entonces, si la glucosa tiene en el carbono 4 el hidroxilo en posición ecuatorial, entonces, ¿cuál va a ser el cambio en la configuración con respecto a la galactosa? ¿A dónde tendríamos el hidroxilo en el carbono 4 en la galactosa? Bueno, pues lo tendríamos aquí, ¿verdad? En la posición axial. Entonces aquí cuando se nos pide, ¿verdad? Entonces, bueno, primero tratar como de acordarnos y de practicar, ¿verdad? Cómo hacer las conformaciones de silla. Aquí pues quizá ustedes se acuerden. Ay, perdón. No, la voy a borrar. Bueno, entonces aquí no sé si se recuerdan, tenemos que hay 3 pares de líneas, ¿verdad? Cuando hacemos las conformaciones de silla. Estas dos van paralelas, pero no al mismo nivel. Aquí tenemos el átomo de oxígeno, acordarnos. Luego trazamos estas otras dos, ¿verdad? Que también van paralelas. Y luego aquí, pues, unir con este. Y aquí está también unirla con esta, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, bueno, aquí tendría que haberme quedado el ángulo más recto y no tan doblado, ¿verdad? Aquí déjenme ver a ver si la puedo corregir. Sí, ay, no, me la borra toda. Bueno, vamos a ver si... de aquí alargarla un poco más y que se vea aquí recto, ¿verdad? Esto. Bien. Bueno, como es la beta, entonces ya habíamos dicho, ¿verdad? En la beta, el hidroxilo está en posición ecuatorial. Luego aquí tendríamos el hidrógeno, ¿verdad? Si nos acordamos de las conformaciones de CIA, si este carbono está hacia abajo, el axial está hacia abajo. Si este carbono está hacia arriba, el axial está hacia arriba. Y el ecuatorial apunta hacia abajo. Si aquí el axial, si el carbono está hacia abajo, el axial apunta hacia abajo. El ecuatorial apunta hacia arriba. En este carbono, si el carbono está hacia arriba, el axial apunta hacia arriba. El ecuatorial, pues, apunta hacia abajo. Y lo mismo aquí. Si el carbono está hacia abajo, el axial apunta hacia abajo. Y el ecuatorial apuntaría hacia arriba. Y como ya decíamos, ¿verdad? Aquí
Con respecto a la beta-galactosa, entonces habíamos mencionado, el grupo H va a estar en posición axial, el hidrógeno va a estar en ecuatorial. Aquí habíamos dicho fuera del anillo quedaba el grupo CH2OH. Aquí tendríamos un hidrógeno. Y bueno, y luego sería como acordarnos de estos carbono 2 y carbono 3, que si se fijaron, pues los OH, no sé si lo logran ver, en la beta, todos quedan en posiciones ecuatoriales. Sí, este está el OH en ecuatorial, este también y este también en la glucosa, ¿verdad? Todos los OH están en posiciones ecuatoriales. Como estamos hablando de la beta-galactosa, entonces estamos diciendo que cambia en torno a este carbono. Si nos fijamos, para que nos vayamos aprendiendo, entonces en la alfa-D-glucopiranosa, todos los OH están en posiciones ecuatoriales, excepto el del carbono 1, que está en posición axial, ¿verdad? Entonces así son como esas observaciones que tenemos que ir haciendo para que se nos haga más fácil podernos aprender las estructuras, ¿verdad? Y entonces esta sería la estructura para este primero, ¿verdad? Para la beta de galactopiranosa. Luego, en el segundo, entonces sería la alfa de tagatofuranosa. Entonces, desde que nos dicen que es una furanosa, entonces sabemos que nos están hablando de un anillo de 5 miembros, ¿verdad? Entonces hacemos nuestro anillo de 5 miembros. Como decíamos, si es alfa, entonces no sé si se acordaron, pero aquí les decía, ¿verdad? Con respecto a la fructosa, el alfa tiene el OH hacia abajo en el carbono 2. Entonces aquí representamos y el alfa nos dice que este OH está en el carbono 2 hacia abajo. Luego tenemos el carbono 1, que es este CH2OH que está por fuera. Y luego, si se recuerdan, el otro que queda por fuera, perdón, es el carbono 6, ¿verdad? Entonces tendríamos este CH2 por fuera, que también está unido a un OH. Entonces, bueno, ahora, pues yo les pondría ahí, ¿verdad? En el examen o en las preguntas de la evaluación y les diría, ¿verdad? La tagatofuranosa, que es el epímero en tal de la fructosa. Ahorita exactamente no me acuerdo, pero la vamos a buscar aquí. La tagatosa, entonces aquí no sé si se fijan, pero la tagatosa tiene la misma configuración de la fructosa, excepto, aquí no sé si lo logran ver, ¿verdad? Excepto en este carbono 4. O sea que la tagatosa también es epímero en C4 con respecto a la fructosa. Por lo que deberá tener la misma estructura de la fructosa, aquí, perdón, solo variando en torno al carbono 4, ¿verdad? Entonces, como nos están preguntando por la alfa de tagatofuranosa, entonces ya dijimos, ¿verdad? La tagatosa es igual que la fructosa, excepto en torno a este carbono 4. Entonces, si la fructosa tiene el hidroxilo del carbono 4 en la cara inferior, entonces en la tagatosa estaría en la cara superior, ¿verdad? Y esa sería pues la diferencia. Entonces aquí tendríamos los dos OHs, el del carbono 3 y el del carbono 4 en las posiciones superiores. Aquí solo para que vean, ya el 3 ya lo tenía, ¿verdad? En la cara superior. La tagatosa, como cambia alrededor de este carbono, entonces tendría el hidroxilo en la cara superior también. Entonces esta sería la estructura para la
alfa D tagatofuranosa. No sé si queda claro, si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Bueno, entonces, miren, porque sí, ya me imagino que ya han de estar cansadas. Tomemos 5 minutos, no los 10, pero por lo menos, o 7, pues, a las 8:45, ¿les parece? Que regresemos para que se estiren un ratito. ¿O continuamos? ¿Qué dicen? Ustedes se van, ¿verdad? Y me dejan sola. Bueno, pues continuaremos, ya que de todas maneras. Bien. Bueno, entonces, la mutarrotación. La mutarrotación es una característica, ¿verdad? De las aldosas cuando se encuentran en solución acuosa. Entonces, por ejemplo, la D-glucosa, cuando está en una solución acuosa, realmente contiene una mezcla en equilibrio de sus dos anómeros, ¿verdad? De la alfa D glucopiranosa y de la beta D glucopiranosa. Y estas dos anómeros se encuentran en equilibrio con su estructura de cadena abierta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esta propiedad se conoce como mutarrotación? Porque, por ejemplo, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Cuando tenemos el anómero alfa puro, este anómero tiene un conjunto de propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, tiene un punto de fusión de 146 grados Celsius y rota el plano de luz polarizada 112.2 grados hacia la derecha. Cuando tenemos el anómero beta puro, tiene un punto de fusión bastante cercano al del anómero alfa, 150 grados Celsius, pero en lo que diferencian es en que el anómero beta, si bien es cierto, sigue siendo dextrógiro, sigue rotando el plano de luz hacia la derecha, solo lo rota a apenas 18.7 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es cuando tenemos soluciones de los anómeros puros. Pero cuando uno toma una muestra de glucosa, y la disuelve en agua, entonces nos encontramos con un hecho. Y es que la glucosa rota el plano de luz 52.6 grados. Entonces ahí llegamos a algo, ¿verdad? No podemos hablar de que la glucosa es mayormente anómero alfa o que es mayormente anómero beta, porque la solución de glucosa tiene su propio grados que rota el plano de luz, ¿verdad? Entonces, este hecho fue lo que llevó a establecer que realmente cuando uno disuelve glucosa, lo que tenemos es una mezcla que se encuentra en equilibrio de los anómeros alfa, beta y de la cadena abierta, que están interconvirtiéndose, ¿verdad? Y eso lo podemos ver aquí por estas flechas en doble sentido. Entonces, cuando uno disuelve la glucosa en agua, la cadena abierta se cierra y el hidroxilo está en posición ecuatorial, pero luego esta cadena cerrada puede abrirse para volverse a cerrar y que el hidroxilo quede en posición axial. Y a esta mezcla en equilibrio de las formas alfa, beta y la estructura de cadena abierta es lo que se conoce con el nombre de mutarrotación. Luego también habíamos mencionado que los monosacáridos, dependiendo de si pueden oxidarse o reducirse, se podían clasificar como azúcares reductores o azúcares no reductores.
Este ensayo en particular hace referencia a los ensayos de Tollens, de Fehling y de Benedict. Entonces aquí bien importante porque hemos mencionado que los aldehídos pueden oxidarse a ácidos carboxílicos, pero debemos de tener la función aldehído. La función aldehído que hemos dicho que en la forma cíclica no se tiene, ¿verdad? Y por eso es que es importante esta propiedad que hablábamos antes, ¿verdad? De la mutarrotación. Tener claro que cuando nosotros tenemos en solución acuosa, y esto es básico, ¿verdad? Porque una cosa es tener los anómeros puros en estado cristalino y otro es tenerlos disueltos en agua. Y cuando están disueltos en agua es que se da este fenómeno de mutarrotación, donde hablamos de que tenemos en equilibrio las formas cíclicas que no tienen función aldehído con la cadena abierta que sí tiene la función aldehído, porque son las formas de silla abiertas las que tienen la función aldehído, que puede ser oxidada, como por ejemplo por el reactivo de Tollens, ¿verdad? Entonces aquí si pensamos en el reactivo de Tollens, pues es un complejo. Aquí si nos acordamos de inorgánica, ¿verdad? Este sería el hidróxido de diacuoplata 1. Entonces aquí, pues, la oxidación, ¿quiénes la sufren? Realmente la oxidación la sufre la función aldehído, pero pensar que la plata la tenemos aquí, ¿verdad? Con su carga de 1 positivo, por eso decimos que este reactivo de Tollens, el nombre químico sería hidróxido de diaminoplata 1, ¿verdad? Y aquí entonces si nos fijamos, entonces en el reactivo de Tollens estamos hablando del ion plata, que tiene la carga positiva, ¿verdad? Estamos hablando de que en el reactivo de Tollens está el ion plata más 1 y que cuando la reacción ocurre, esta plata se deposita, ¿verdad? Es decir, se solidifica, se forma un precipitado. Esta plata tiene un número de oxidación de 0. Entonces, tener claro que el aldehído se oxida y la plata se reduce, ¿verdad? Porque no puede haber oxidación sin reducción. Luego, si se fijan, el amoníaco, pues desprotona, ¿verdad? De hecho, aquí no lo vemos como ácido carboxílico, sino como grupo carboxilo. El ácido carboxílico le cede su protón al amoníaco y el amoníaco se transforma en el amonio. Entonces, realmente, el producto del ensayo de Tollens es una sal de amonio y carboxilato, ¿verdad? En este caso. Como solo se está oxidando la función aldehído, entonces este producto del ensayo de Tollens o del ensayo de Benedict o del ensayo de Fehling es un ácido aldónico, como habíamos mencionado, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos azúcares que no reaccionan con este reactivo de Tollens, ¿verdad? Entonces, los azúcares que se encuentran ya en su forma de acetal son estables frente al reactivo de Tollens. ¿Por qué? Porque cuando ya se encuentran en su forma acetal, ya realmente ya no tenemos el OH, sino que ya ese hidrógeno ha sido reemplazado por una cadena R. Aquí fijarnos, ¿verdad? Que en los que habíamos venido hablando, alfa de glucopiranosa y beta de glucopiranosa, tenemos en el carbono 1 un grupo hidroxilo, ¿verdad? Y es justo lo que permite que la cadena se pueda cerrar, que la cadena se pueda abrir y que se pueda volver a cerrar, ¿verdad? Aquí tener claro el mecanismo, ¿verdad? Habíamos dicho que en la ciclación, pues alguien protona este oxígeno, si estamos hablando de solución acuosa, pues lo protonará el agua, y luego este oxígeno ataca y se cierra el anillo. La reacción inversa, tendríamos que tener todos claros, implicaría que este OH pierda ese protón
aquí vamos a volver, ¿verdad? A esto de la ciclación para tenerlo claro, ¿verdad? El mecanismo por el cual ocurre. Entonces, si se fijan aquí, pues yo esperaría que lo hubieran observado, ¿verdad? Son reacciones que ocurren en doble sentido, es decir, la reacción puede ocurrir en el sentido derecho, pero puede ocurrir en el sentido inverso. Entonces, ¿cómo iríamos hacia la izquierda? Hacia la izquierda iríamos si una base le remueve ahí ese protón al hidroxilo, ¿verdad? Entonces, si se quita este protón, entonces, ¿cómo quedaría este oxígeno? Este oxígeno quedaría como un oxígeno que tendría 3 pares de electrones solitarios. Al tener 3 pares de electrones solitarios, uno de esos pares podría formar un doble enlace y eso provocaría que este enlace se rompiera y que volviéramos a tener la cadena abierta, ¿verdad? Por lo que el primer paso implica la desprotonación de este OH del carbono 1. Si ya no tenemos ese OH, sino que lo tenemos ahora en su forma acetal, es decir, que ha reaccionado con un segundo mol de alcohol y ahora este oxígeno está unido a 2 carbonos, a este, está unido a este, entonces ya no es posible removerle un protón a este porque ya no lo tiene, ya ahora tiene un grupo alquilo, entonces como la reacción implica que pueda estar la forma abierta, para que en la forma abierta esté la función aldehído, cuando ya el azúcar se encuentra en su forma acetal, ya no se produce la reacción y entonces hablamos de los azúcares no reductores. Los azúcares en su forma acetálica reciben el nombre de glicósidos y ya no pueden sufrir mutarrotación, como decíamos, porque ya no tienen un hidrógeno que puedan perder para que el anillo se pueda aperturar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver 2 compuestos de azúcares que son no reductores, el beta de glucopiranósido de metilo. Entonces aquí ya se fijan, ¿verdad? Ha cambiado el nombre, que es una de las primeras cosas que nos dan idea de que una reacción química ha ocurrido. Y es que ya no hablamos, ¿verdad? De la piranosa, como decíamos aquí, ¿verdad? De la alfa de glucopiranosa, sino que hemos cambiado esta terminación osa, si ustedes se fijan, por óxido, ¿verdad? En este caso, es decir, ya estamos hablando de un glicósido, que son las formas acetálicas, ¿verdad? Y entonces este metilo lo que nos hace referencia es este grupo R, ¿verdad? Entonces ya este oxígeno no puede perder un protón porque ya no tiene y entonces no se puede aperturar la cadena. O, por ejemplo, podríamos hablar del alfa de fructofuranósido de etilo. También ya lo tenemos en su forma acetal. Este oxígeno está unido a un grupo etilo. Ninguno de estos dos ya puede sufrir mutarrotación, ¿verdad? Y por lo tanto ya no se puede oxidar por el reactivo de Tollens. Entonces, bien, a esta pregunta, ¿cuáles de los siguientes azúcares son reductores? Pues lo que les estaba mencionando, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser los reductores? Los que se encuentren en su forma de aldosa todavía. Y entonces, ¿quiénes van a ser estos? Los que tengan la terminación osa. Este sería un azúcar reductor, pero este ya no. Entonces, ¿cómo sabemos que este ya no? Porque ya nos están hablando de un glicósido, eso lo sabemos por su nombre, porque nos están diciendo el alfa de galactopiranósido de metilo. Bien, entonces, ¿dónde nos encontramos a estos glicósidos? En la naturaleza, pues, cuando veamos ácidos nucleicos, lo vamos a ver, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno piensa en la citidina, que es un nucleósido, ¿verdad? Que forma uno de los nucleótidos
que conforman a los ácidos nucleicos es cuando el azúcar ribosa ha formado un enlace que de hecho se llama así, ¿verdad? Enlace glicosídico con lo que es la citosina, ¿verdad? Que es una de las bases nitrogenadas del ADN y del ARN. Entonces aquí vemos esto que es tan importante, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en el caso de los ácidos nucleicos, no deseamos que la cadena de ADN mute o cambie mucho, ¿verdad? Porque eso implicaría que ya no se podría asegurar esta transmisión, ¿verdad? De la información genética exacta de una generación a la siguiente. Entonces, justo aquí es donde es importante este hecho, ¿verdad? De que ya la cadena no pueda abrirse, porque eso implicaría que podría haber cambio, ¿verdad? Ahí. Entonces, este quizá es uno de los hechos más importantes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si ustedes piensan en medicamentos, ¿verdad? Justo contra el cáncer, por ejemplo, nos encontramos con este tipo de compuestos que tienen este enlace glicosídico, ¿verdad? Donde ya este oxígeno se encuentra unido a una cadena, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí tener presente que este grupo que queda enlazado a este carbono anomérico se conoce con el nombre de aglicón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la citidina, el aglicón es la citosina. Aquí en este fármaco contra el cáncer, pues este aglicón es este carbono que está unido a un benceno y que a su vez está unido a este grupo ciano, ¿verdad? Que podemos ver aquí. También, si se recuerdan, cuando hablábamos de las proteínas, hablábamos de las glicoproteínas, que son proteínas que, además de tener su porción de aminoácidos, tienen una porción de un azúcar, ¿verdad? Por ejemplo, entonces aquí, esta porción del aminoácido que se une al azúcar es lo que nosotros conocemos o que denominaríamos como lo que es el aglicón. Entonces, son estos los únicos compuestos o derivados de los monosacáridos, los alditoles, los ácidos aldónicos, los ácidos aldáricos, los glicósidos, pues no. Quizás ustedes ya lo leyeron, ¿verdad? Ahí en el libro. Otros derivados de los monosacáridos son, por ejemplo, los ésteres de fosfato. Este que lo habíamos visto cuando vimos el mecanismo de una enzima, el gliceraldehído 3-fosfato, es un derivado de un monosacárido donde pues al monosacárido se ha unido un grupo fosfato y justo estos derivados se conocen con el nombre de ésteres fosfato. Los ésteres fosfatos son intermediarios importantísimos del metabolismo y actúan como compuestos activados en la síntesis, ¿verdad? También en el metabolismo. También tenemos otros ácidos, además de los que ya hemos visto, ¿verdad? De los ácidos aldónicos, que ya habíamos dicho, se forman cuando la oxidación es una oxidación suave. Y habíamos hablado de los ácidos aldáricos y tenemos otro tipo de oxidación que son los ácidos urónicos. Entonces, ¿cuáles son los ácidos urónicos? Son aquellos donde solo se ha oxidado el alcohol primario, que es el del carbono 6. Y uno podría preguntarse, ¿pero cómo es posible que solo se oxide la función alcohol primario y que no se oxide la función aldehído si la función aldehído es más reactiva que la función alcohol primario? Pues bueno, aquí es donde entran los superpoderes, ¿verdad? De las enzimas. Hay una enzima en particular que cataliza este tipo de reacción donde el grupo aldehído queda protegido, no queda disponible, entonces no puede ser oxidado y solo es oxidado este grupo alcohol primario, ¿verdad? Entonces se denominan ácidos urónicos y para nombrarlos, pues cambiamos la sustitución, sustituimos la terminación osa por urónico. Y estos ácidos urónicos, pues también son importantes en determinados polisacáridos. Entonces aquí si uno piensa en la estructura, por ejemplo, del ácido glucurónico, ¿verdad? Entonces tendríamos la función aldehído intacta y lo que cambiaría, pues bueno, si es ácido glucurónico es de la glucosa
como ya hemos mencionado, ¿verdad? El hidroxilo más alejado del carbono más alejado del grupo carbonilo está del lado derecho. Luego, como decíamos, derecha, izquierda y derecha. Entonces, el ácido glucurónico, ¿qué estructura tendría? Pues que el grupo carboxilo lo tendríamos en esta posición, la posición 6, que implica que quien se oxidó fue el alcohol primario. ¿Quién fue capaz solo de oxidar al alcohol primario y no sin oxidar a la función aldehído? Como ya decíamos, una enzima, ¿verdad? Entonces esta sería la estructura de este ácido glucurónico que mencionábamos aquí, ¿verdad? Entonces para que quede claro. Y bueno, los alditoles, que ya los habíamos mencionado, ¿verdad? Son los productos de la reducción de los grupos carbonilos. También estos alditoles habíamos hablado de cuando la glucosa reaccionaba con el grupo amino de las proteínas en el cristalino, pero también el sorbitol se acumula, ¿verdad? En el cristalino del ojo en las personas con diabetes y también esto suma, ¿verdad? Al hecho de que puedan perder la vista. Luego están los aminoazúcares, que son derivados aminados de los azúcares simples y que se encuentran en muchos polisacáridos naturales, como ser particularmente los más comunes, ¿verdad? Las glucosaminas